Para mí es un placer hoy presentar a África Holguín. Yo conocí a África cuando entré a hacer la tesis con 23 añitos al Hospital Carlos III y luego ella cambió al Hospital Ramón y Cajal, donde empezó el grupo de investigación que tiene una gran trayectoria que conocemos todos. Ella desde el principio, desde que yo la conozco, ha estado muy interesada en salud global y hoy nos quiere dar unas pinceladas de cuáles son los retos de salud global en España y cuál es nuestra perspectiva. Así que, África, bienvenida. Buenas tardes a todos. Gracias a GESIDA por permitirme dar esta charla hoy sobre salud global, un tema que nos interesa mucho a todos. Y en los próximos 25 minutos aproximadamente voy a hablaros del problema que hay de SIDA en el mundo, cómo se percibe en las distintas partes del globo, ¿no? Veremos un poquito el problema en números, cómo se distribuyen las distintas zonas geográficas, cómo van las nuevas infecciones, las muertes. Veremos también y hablaremos en detalle de las poblaciones vulnerables, no solamente del riesgo, sino de la prevalencia de VIH en cada una de ellas. Y veremos también los retos en el diagnóstico, en tratamiento y prevención y monitorización a nivel global. Luego, al final, daré breves pinceladas de lo que es el papel que puede hacer la investigación biomédica en todo esto y veremos posibles soluciones que podríamos abordar para solucionar el tema del VIH en el mundo. ¿Cómo se percibe el problema de la infección a nivel global? Bueno, pues depende de dónde nazcas realmente. Si naces en los países de recursos limitados, ya sabemos todos cuáles son, pues todavía el VIH sigue siendo una infección mortal, mientras que si vives en los países con recursos, pues todo el mundo sabe que es una infección crónica porque tenemos acceso correcto a un buen diagnóstico, monitorización y tratamiento. Por tanto, ahora vemos cada vez más los jóvenes y las poblaciones de riesgo que están más despreocupadas por la infección, no tienen tanto miedo, tanto conciencia y esto hace pues, que se pierda mucho el respeto al virus, ¿no? De hecho, fijaros lo que ha sido la pandemia de COVID, que es verdad que ha causado 10 veces mayor número de infecciones que de VIH, 82 millones por VIH desde el inicio de la pandemia y más de 777 millones en caso de COVID. Pero el VIH ha causado 6 veces más muertes que el virus de COVID. 42 millones, más de 42 millones de personas ya han fallecido por la infección frente a cerca de 7 millones de muertos por el SARS-CoV-2. Entonces, vamos a ver ahora cómo se distribuye la pandemia en el mundo y los números. Todos sabéis que las últimas cifras que hay de personas que viven con un VIH son cercanas a 40 millones. Hay cerca de 630.000 muertes solamente el año pasado por este virus, más de 1,3 millones de nuevas infecciones, que esto equivale aproximadamente a unas 3.500 infecciones nuevas por día. Esto ocurre tanto en población adulta como en población pediátrica, donde ya son más de 1,4 millones de niños que tienen el virus. Realmente, de estos 40 millones de personas infectadas, tan solo 2,3 millones, es decir, aproximadamente un 5,7% de los casos, viven en países con recursos, en países que se pueden considerar Norteamérica, Canadá, Europa Occidental, Central. El resto viven en las otras zonas geográficas. De hecho, África subsahariana es el continente más afectado, donde vive ya 26 millones de personas con el virus, y esto quiere decir que es allí en África donde ocurren 6 de cada 10 nuevas infecciones, 6 de cada 10 muertes por el VIH y en la mitad de las nuevas infecciones. Esto representa más de 663.000 nuevas infecciones anuales y casi 400.000 muertes al año. Y además es en África donde la epidemia esté feminizada y, por tanto, hay más prevalencia de niños infectados, de adolescentes y de embarazadas que tienen la infección. Y también es el sitio donde más variantes del VIH diferente circulan. Si vemos esta gráfica de nuevas infecciones y de su tendencia desde el 2010, podríamos estar contentos porque hemos bajado desde 2,5 millones hasta 1,3, o sea, 2,5 millones en 2010 hasta 1,3 en 2023. Y esto representa una bajada del 40% en las nuevas infecciones. Pero, sin embargo, si os fijáis en el circulito amarillo que está aquí, esto sería el objetivo del ONU-SIDA y estamos un poquito lejos de alcanzar lo que quiere la OMS para controlar la infección a nivel global. De hecho, en este CROI del 2024 ya se publicó que el mayor número de nuevas infecciones ya no se produce en los sitios más calientes de la infección, como son la parte sur y este de África subsahariana,
subsahariana, donde hay países con más de 3,5% de prevalencia de VIH, sino que ya 6 de cada 10 nuevas infecciones y muertes ya se produjo en el 2022 fuera de África del Sur y Oriental. Y estos son datos, pues la verdad que muy preocupantes. Y datos que a su vez ha avalado la OMS con los estudios donde ha visto las tendencias de las nuevas infecciones en los últimos 30 años. Y ha visto que, curiosamente, hay zonas como veis, Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, donde las nuevas infecciones han estabilizado en estos últimos 30 años. Hay regiones como África subsahariana, donde las nuevas infecciones han disminuido a pesar de estar en África los países con mayor prevalencia de infección, porque están haciendo las cosas mucho mejor que en otras zonas como Latinoamérica, como Australia, como Sudeste Asiático y como la parte de Europa Central y Asia, donde las nuevas infecciones están aumentando y de manera muy vertiginosa. De hecho, hablando ya de muertes, antes os comenté que había ya más de 630.000 personas que murieron por VIH, por causas relacionadas con VIH y SIDA en el mundo solamente durante el 2003. Y 6 de cada 10 personas que fallecieron estaban en África subsahariana, como se ha dicho. Entonces, aunque sí que es verdad que el número de muertes a nivel global ha disminuido, ¿no? Un 47% en varones, un 56% en mujeres a lo largo de la geografía y del mundo, todavía hay muchas regiones que es cierto que ha bajado mucho las tasas de mortalidad en todo el mundo, a excepción de Europa del Este y Asia Central, donde han subido un 34% en estos últimos años, en los últimos 10 años aproximadamente. Por tanto, vemos que es un sitio caliente de nuevas infecciones y de muertes. En niños la cosa no está mejor, porque ya hay más de 120.000 nuevas infecciones por año en niños menores de 15 años, más de 76.000 muertes por SIDA. Y esto es preocupante porque realmente la población pediátrica con VIH solamente representa el 3% de los pacientes infectados, pero la tasa de mortalidad equivale a un 12% de las muertes totales por VIH en esta población tan vulnerable a la infección. Y no hay que olvidar que detrás de cada uno de estos números que estamos dando, de 40 millones, hay una familia, hay una historia, hay una persona que sufre, que tiene estigma y que es muy vulnerable, ¿no? En cuanto a esta vulnerabilidad de la que hablo, ¿qué pasa con las poblaciones que tienen mayor riesgo, ¿no? Pues vamos a ver poco a poco que realmente de las nuevas infecciones a nivel global, el 70% se hicieron en grupos de riesgo, en grupos vulnerables, donde el riesgo de infección es mayor. De hecho, por ejemplo, aquí veis las cifras, como en personas que inyectan drogas son 35 veces más vulnerables, en profesionales del sexo 30 veces, hay 28 veces más de riesgo de tener la infección por VIH en hombres que tienen relaciones con hombres sin preservativo, sin protección, y 14 veces en mujeres transexuales. Y esto no solamente es cuestión de mayor riesgo de infección, sino que esto viene asociado a mayor estigma, mayor criminalización, mayor discriminación y menos derechos, sobre todo en aquellos países donde vienen estas poblaciones vulnerables, sobre todo en países de recursos limitados donde las cosas están muchísimo peor que en Europa o en Estados Unidos. Pero no solamente tienen más riesgo de infección, sino que en la prevalencia ya hemos encontrado que es mayor. De hecho, si la OMS estima más o menos una prevalencia media de VIH a nivel global en adultos de un 0,8%, en las personas trans hay un 9% de prevalencia de VIH, en hombres que tienen sexo por hombres 7,7%, en personas adictos a droga por vía parenteral un 5% de prevalencia, trabajadoras sexuales 3%, personas en prisión 1,3% y mujeres y niñas comprendidas entre los 14 y 25 años un 2,3%. Y este grupo muy importante porque, de hecho, sabéis que las niñas y las mujeres es una población de riesgo, una población más vulnerable al VIH, que a pesar de representar un 44% de las nuevas infecciones el año pasado en el mundo, en África representó el 63%, porque la epidemia está feminizada en este continente, como sabéis. Y no solamente esto, sino que si bajamos más a la población adolescente, cada semana en el mundo 4.000 chicas adolescentes y mujeres jóvenes entre 15 y 24 años se infectan con VIH. Y esto todavía es más sangrante en África subsahariana porque 3.100 de esas mujeres jóvenes adolescentes viven en África subsahariana. Estos son datos del año pasado. De hecho, los adolescentes, no todo el mundo lo sabe, pero ya está considerado por la OMS como grupo vulnerable al VIH. Es un grupo donde el VIH está aumentando, donde ya cada hora se infectan 20 nuevos adolescentes en el mundo. En África se producen 9 de cada 10 muertes de adolescentes por VIH, o sea, de muertes en adolescentes por VIH,
9 de cada 10 ocurren en África. Son ya más de 2 millones de adolescentes entre 10 y 19 años que viven con el virus, 170.000 nuevos diagnósticos al año y, de hecho, representan el 10% de las nuevas infecciones. O sea, 1 de cada 10 personas que se infectan con el VIH es adolescente. Y, de hecho, también representan el 14% de las muertes por SIDA. Es más, si no se hace algo al respecto, la OMS espera que para el 2013 vayan a aumentar un 13% las infecciones en este colectivo adolescente. Y, bueno, otro colectivo de alto riesgo son los niños pequeños, que ya sabéis, más de 1 millón, casi 1,5 millones de niños infectados en el mundo. La mayoría se infectan durante el parto, embarazo, parto y lactancia materna. Más de 400 nuevas infecciones al día. Y lo más sangrante es que el 34% está sin diagnóstico a nivel global, un 43% está sin tratamiento y un 50%, o sea, la mitad de los niños tratados están en fracaso terapéutico. Entonces, si sabéis que si no hay diagnóstico no hay tratamiento y que sin tratamiento la mitad de esos niños que nacen con el VIH van a morir antes de cumplir 2 años de edad. Y ya son 76.000 muertes al año en niños que se producen en todo el mundo. Aparte de esto, está el problema de la exposición a la infección en aquellos niños que nacen de madre embarazada infectada. Ya son más de 15 millones de niños que se exponen al virus cada año y eso tiene relevancia importante porque todo el mundo piensa que un niño que nace de madre infectada, aunque nazca sano, es un niño sano. Y no, todos los niños expuestos al virus, a pesar de que nazcan sin la infección, se sabe que ya tienen un mayor riesgo de mortalidad, mayor retraso al crecimiento, mayor activación inmune, inflamación, por no contar la exposición que han tenido a fármacos antirretrovirales durante el embarazo y el efecto de impacto que va a tener en ellos en un futuro. Y tampoco tenemos que olvidar a esos 14 millones de huérfanos que han perdido a la madre, al padre o a ambos progenitores por causa del SIDA en el mundo, que es una población mucho más vulnerable, con mayor riesgo de pobreza y mayor riesgo de exclusión social en un futuro, con mayor también riesgo a infecciones, sobre todo cuando lleguen a una edad un poquito más adolescente. Con todo este panorama no hay que olvidar tampoco a otro grupo vulnerable que son las minorías étnicas, como bien muestra este estudio, donde en Estados Unidos se ve cómo la incidencia de VIH es mayor en población hispana y en población negra que vive en Estados Unidos en comparación con la población nativa. Por tanto, el VIH no afecta igual a todos los grupos, de igual manera. Hay grupos de riesgo donde es mucho más prevalente y donde afecta y ataca de una manera más cruel. Con todo esto que os he dicho, vamos a ver ahora, ya hemos hablado de números, vamos a ver ahora cómo está el acceso al diagnóstico, tratamiento, prevención y monitorización del VIH a nivel global. De hecho, sabéis que estos son los objetivos para UNISIDA, que el 95% de personas estén diagnosticadas, que viven con VIH estén diagnosticadas, que el 95% de los diagnosticados estén tratados y que el 95% de los tratados tengan carga viral suprimida. ¿Pero qué está pasando a nivel global? Bueno, pues que la OMS ha dado que esta es la cascada de tratamiento, la cascada en 2023, marcando los objetivos de la OMS con esta línea roja que vemos arriba. Podría parecer que estamos bastante bien. Bueno, las curvas, las gráficas están bastante altas, pero si retorcemos un poquito los datos, nos damos cuenta que realmente hay un 14% de personas que viven con VIH que no saben que están infectadas, y estos son más de 5 millones de personas en el mundo que tienen el virus, altas cargas virales y están diseminando la infección. Por otro lado, tenemos un 23% de personas diagnosticadas que no están recibiendo tratamiento y equivalen a más de 9 millones de personas en el mundo que no reciben ninguna terapia antirretroviral a pesar de estar diagnosticados. Y por último, hay casi un tercio de personas que están fracasando en la terapia a pesar de que la están recibiendo. Y esto equivale a más de 11 millones de personas que están recibiendo tratamientos que no funcionan o en las cuales la monitorización al tratamiento no se puede monitorizar por falta de técnicas. Y esto todavía, como os decía antes, es más sangrante en niños, donde un 34% no están diagnosticados, 43% no reciben tratamiento y 52% no controlan la viremia. En adolescentes también se sabe que ya hay más de un tercio que están infectados, diagnosticados, pero que no reciben ninguna terapia antirretroviral. Y la mayor parte de ellos, como sabéis, viven en nuestros países de recursos medios o bajos, ¿no?
No se sabe cuántos niños adolescentes están en fracaso, pero sí que se sabe que los adolescentes, esa es la edad con menos adherencia al tratamiento. Por tanto, en los estudios que hemos hecho en cortes españolas, pues el fracaso a veces es alto, ¿no?, según los tratamientos que están realizando. Por tanto, tenemos el problema del infradiagnóstico, con los 5 millones casi y medio que no saben que están infectados. Y, por otro lado, de los diagnosticados tampoco podemos saltar cohetes, ¿no?, porque muchísimos tienen retraso diagnóstico. Tienen un diagnóstico tardío cuando tienen linfocitos TD4 menores a 350 o incluso enfermedad avanzada con linfocitos menores a 200 CD4. Y esto es muy importante y sabéis que es muy, muy, muy frecuente, sobre todo en nuestros países. Y también sabéis todos las consecuencias del retraso diagnóstico y terapéutico. Si no sabes que estás infectado, no puedes tratarte, no disminuye la viremia, siguen expandiéndose nuevas infecciones, sigues expandiendo la infección y aparte aumentan los reservorios, aumentan los daños al sistema inmune, al sistema nervioso central, aumenta inflamación crónica, aumenta envejecimiento precoz y se dificulta toda la recuperación inmune, y eso tiene mucho peor pronóstico a las enfermedades asociadas a SIDA. Y aparte de esto, sabéis también que el riesgo de transmisión del VIH es mayor en esta fase aguda de la infección, donde se producen el 40% de las nuevas transmisiones del virus. Por tanto, si una persona está sin diagnosticar y una persona, o está diagnosticada y sin tratar, va a estar en fase, va a tener muchísimo virus circulando y tiene un riesgo enorme de transmitir la infección a otras personas. En cuanto al acceso al tratamiento a nivel global, podemos decir que se están haciendo las cosas mucho mejor que hace 15 años. Aún así, el objetivo de la universidad no se ha alcanzado para 2025. Esperemos que se alcance. Bueno, no sabemos si se va a alcanzar en 2030. Sí que es verdad que la cobertura tanto en hombres como en mujeres ha aumentado en estos últimos años bastante, y se podría decir que llega hasta el 72% en hombres y 82% en mujeres. Pero no nos dejemos engañar. Todavía hay regiones, como es esta de aquí, de la región mediterránea del este, donde solamente 1 de cada 4 hombres está tratado y 1 de cada 3 mujeres. Esta región incluye Afganistán, Irán, Arabia Saudí, Egipto, Yemen, etcétera, etcétera, etcétera. Una zona en la que nadie habla y en la que tienen un panorama pues bastante desolador. Y luego, respecto al tratamiento en embarazadas, sí que es verdad que ha ido aumentando y se han hecho muchísimas cosas en estos últimos años. Esto ha hecho que caiga mucho en las infecciones perinatales, pero aún así se siguen produciendo 100.000 o 130.000 nuevas infecciones en niños, más de 100.000 en África subsahariana, a pesar del tratamiento antirretroviral, lo que es una manera indirecta de decir que hay mucho tratamiento que está fracasando en esta zona. Por no tampoco contar también lo que decía antes, hay zonas como el Mediterráneo del Este, donde solamente 1 de cada 5 embarazadas recibe tratamiento antirretroviral, embarazadas con VIH. Entonces, en relación con la atención de PrEP, vemos que en el mundo aproximadamente solamente hay 2,5 millones de personas en PrEP, cuando realmente necesitaríamos más de 74 millones, ¿no?, según datos de la OMS. Y aquí tenemos las personas que han tomado al menos una vez PrEP a lo largo de su vida, y en el punto rojo lo que dice la OMS que sería adecuado para prevenir la infección en estas zonas. En cuanto a las resistencias, es lo que os decía, tener el tratamiento no quiere decir que todo esté bien, porque puede haber resistencias que, como sabéis, si las dosis y la adherencia está mal, las dosis son subóptimas, los fármacos son poco potentes, como a veces ocurre en estos países, es bastante probable que surjan las resistencias y que surjan fracasos terapéuticos, no solamente por adherencia, sino por la selección de virus resistentes. Y esto va a dificultar el control de la terapia. Y si esto lo unimos a que en estas zonas la monitorización de la carga viral y de la resistencia no está bien implementada porque necesita técnicas moleculares, pues dificulta saber cuál es el tercer porcentaje de control de la infección en muchos de los países. De hecho, estas técnicas no están implementadas por ser técnicas moleculares. Como sabéis, la carga viral y las resistencias necesitan PCR, secuenciación, etcétera, según cual sea. Necesitas personal cualificado, infraestructuras. Además, incluso necesitas volúmenes de sangre, que a veces es militoplasma, para hacer ciertas técnicas, que es imposible de coger en neonatos de bajo peso, y por tanto también esto dificulta la implementación de estas técnicas en bebés pequeñitos. Y aparte, en muchos países los test confirmatorios están ausentes o son muy limitados y solamente pueden hacer con test rápidos el diagnóstico serológico. Aparte, faltan muchísimos estudios de resistencia en África, en población pediátrica, en población adolescente. Y aunque en España el tema no parece preocupar mucho porque tenemos los mejores fármacos y ya casi todos los clínicos os estáis olvidando el tema de las resistencias porque no es un problema realmente real en nuestro entorno, ya nos están diciendo en las publicaciones hace tiempo que tomemos en serio el problema de las resistencias en África, que se nos está colando mucha resistencia y que va a comprometer seguro lo que es el control de la epidemia a nivel global.
Y de hecho se espera que en los próximos años causen un 16% de las muertes por VIH, o sea, se han estimado ya estudios 890.000 nuevas muertes serán a causa de resistencia, más de cerca de medio millón de nuevas infecciones serán con virus resistentes y esto va a implicar un aumento de los costes a los sistemas sanitarios en cerca de 6 billones y medio de dólares a estos países, ¿no? Por tanto, el tema de resistencias está siendo muy importante y muy poco valorado en esos entornos. Por tanto, como retos actuales del diagnóstico, ya hemos dicho antes el infradiagnóstico, el diagnóstico tardío, el acceso a poblaciones vulnerables, el diagnóstico precoz en niños bebés menos de 18 meses porque necesitan técnicas moleculares, porque los anticuerpos pueden persistir en los niños bebés menos de 18 meses, pueden persistir los anticuerpos de la madre y, por tanto, no se pueden utilizar técnicas serológicas para diagnóstico. Y también tenemos el problema del acceso a estas técnicas en los países que no tienen recursos. Pero tenemos que juntar otro reto más, que son las limitaciones de las técnicas actuales y la variedad genética. ¿Por qué? Porque ahora realmente lo que necesitamos en estos países es que lleguen técnicas point of care, o sea, técnicas que se hagan en el mismo sitio, punto de atención del paciente, para evitar pérdidas de seguimiento, para acelerar las intervenciones clínicas y el tratamiento y llegar a poblaciones de más riesgo, sobre todo en entornos donde no es fácil llegar a las clínicas porque las personas viven muy lejos o porque hay pocos centros de referencia que den el tratamiento antirretroviral. Por tanto, hay que intentar promover el uso de técnicas point of care no solamente para el diagnóstico serológico, sino para el diagnóstico molecular y la cuantificación de la carga viral. Y luego, otro nuevo reto es que, como han dicho antes en una sesión, Ana Valadez, en una sesión de un póster temático, en los 10 primeros días de la infección no tenemos ninguna técnica comercial, ni serológica ni molecular, que detecta el virus. Por tanto, si sumamos el retraso terapéutico desde el diagnóstico a la terapia, hay que sumar este retraso porque la mayor parte de los adultos se diagnostican con pruebas serológicas que solamente se confirma la infección a partir de las 2-3 semanas de la infección, ¿vale? Porque las técnicas moleculares solamente detectan a partir de los 10 días y no hay ninguna técnica que lo detecte antes. Estos son ejemplos de técnicas point of care comerciales que hay en el mundo y que se utilizan, técnicas para cuantificar TD4, técnicas para diagnóstico serológico de cribado. Hay una técnica point of care de confirmación que es el Genius de Abbott, de Biorad. Luego hay 3 técnicas de diagnóstico molecular precoz con máquinas point of care que son bastante sencillitas y fáciles de llevar y muy fáciles de usar. Y también tenemos la técnica de GeneSpert para cuantificar carga viral que se está usando muchísimo en estos países de entornos de recursos limitados. En cualquier caso, también tenemos que solucionar el tema de la variedad genética, que antes os he dicho que es muy importante en estos países porque, de hecho, sabéis que hay más de 180 cepas del VIH distribuidas en tipos, en grupos, en subtipos, en sus subtipos, en recombinantes circulantes, únicos, la complejidad es enorme y esto es importante porque hay marcadores de variantes. Estas variantes evolucionan de manera diferencial y tienen marcadores asociados y algunos de ellos pueden caer en puntos donde hibridan primers o sondas empleadas en estas técnicas de diagnóstico molecular o de cuantificación de carga viral o incluso para estudios de resistencia. Por tanto, puede ser que alguna vez la variedad genética pueda causar falsos negativos en carga viral, infradiagnosticar valores de viremia o incluso hacer que fallen técnicas para hacer resistencias porque justamente caen en el primer de amplificación. Y no hay que olvidar que la mayor variedad genética se da en África subsahariana, pero a nivel de infección global casi 9 de cada 10 infecciones se hacen por variantes diferentes a su tipo B. Por tanto, esto hay que tomarse en cuenta. Y necesitamos test que cuantifiquen y detecten todas las variantes del VIH. ¿Y qué papel tenemos los investigadores en todo esto? Porque es verdad que estamos aquí en países con recursos, la mayor investigación se hace en los países con recursos. ¿Y qué pasa y qué papel tenemos? Bueno, pues la investigación yo creo que tiene un papel relevante tanto a nivel clínico como epidemiológico como básico. Es verdad que la investigación puede ayudar a conocer mejor la enfermedad, puede identificar nuevos biomarcadores para el diagnóstico, nos permite conocer mejor al patógeno, su biología, su ciclo, puede identificar nuevas dianas terapéuticas, puede evaluar nuevos tratamientos, nuevas vacunas y mejorar el diagnóstico, el pronóstico y el seguimiento de infección. Pero además de esto nos va a ayudar a cumplir los objetivos de la OMS, que es no solamente a nivel de salud global, que es uno de los objetivos, sino porque investigar en VIH, investigar a nivel biomédico en este virus, nos va a permitir reducir la pobreza, contribuir a la reducción de la pobreza y reducir las desigualdades sociales, ¿no? A intentar mejorar la vida de estas personas con mayor riesgo de la infección y que son más pobres y que son más vulnerables, ¿no? Por tanto, se puede hacer investigación en el marco de la cooperación internacional sanitaria, se puede ayudar desde España, desde los países
países con recursos, a estos países, a estos gobiernos, a estos clínicos locales de zonas con más prevalencias de la infección. Sabemos que se pueden hacer, nosotros lo estamos haciendo hace más de 15 años y otros grupos también en todo el mundo, a través de proyectos de investigación en el terreno o con muestras de esos países que se traen a España para hacer proyectos de investigación básica e investigación clínica aplicada. Siempre en colaboración con los clínicos locales, con gobiernos y con las autoridades sanitarias de los países en cuestión para intentar abordar temas que sean de interés relevante para estas poblaciones, ¿no? Y a través de las publicaciones científicas, porque no dejamos de ser científicos, ¿no? Y todo tenemos que reforzarlo para que llegue a estos países todo bien documentado y avalado con investigación científica y con evidencia. Faltan todavía muchísimos datos por conocer en muchos países, la prevalencia real de VIH, tanto en población general como en vulnerable, si se cumple el cumplimiento de la OMS del 95-95-95, si hay retraso diagnóstico, si hay fallos diagnósticos y en qué porcentaje, si se están haciendo bien las técnicas, si están utilizando bien los test que llegan o qué test llegan los mejores, llegan los peores, cómo se realizan, los interpretan bien. Hay retraso terapéutico e incluso hay fracaso. Llegan los mejores test, más cosas que se pueden decir. ¿Qué porcentaje de pacientes están en fracaso? ¿Qué terapias llegan? ¿A qué está ese fracaso? ¿Qué causas tiene? ¿Son fallos de adherencia o resistencias? Y si son resistencias, ¿a qué fármacos? ¿Y cuáles son los fármacos que pueden estar en sustitución a esos afectados? Podemos ver si se siguen las guías clínicas del país y decírselo a los gobiernos. Podemos ver qué opciones de terapias de rescate o de primer línea de tratamiento se puede dar en un país. Si determinamos que hay muchos virus resistentes a ciertas familias, podemos ayudarles a optimizar el tratamiento. E incluso podemos ver variantes circulantes y muchísimas investigaciones que todo el mundo sabe que se pueden aplicar tanto aquí como allí. Por tanto, faltan muchos datos de conocer. Yo animo a todo el mundo a hacer investigación en cooperación sanitaria, que es donde realmente se necesita en esos contextos. Y sobre todo, me gustaría dar mi punto de vista sobre posibles soluciones y conclusiones finales. Yo creo que para solucionar el tema del VIH global no vamos a llegar en 2030. Es evidente que si no lo hemos logrado en 2025, por más que queramos, lo veo casi imposible. Pero aún así, las estrategias serían estratégicas, sociales, políticas y técnicas. Estratégicas porque hay que invertir en educación y prevención, eso es lo primero, población general, pero también en población de riesgo, empezando desde los más pequeñitos y sobre todo también en adolescentes. Hay que enfocarse en educación y en prevención, no solamente a nivel clínico, sino involucrar a las comunidades, involucrar a sus líderes, a las mujeres rurales, a la población local y sobre todo a las personas que viven con el VIH en el mundo, que son los que más van a ayudar a que este mensaje llegue a todo el mundo y que la infección se pueda ayudar a parar. Por otro lado, hay que reducir estas desigualdades peligrosas que tenemos en el campo del VIH, que están impidiendo poner fin a la epidemia de SIDA, la pandemia de SIDA en este caso, y hay que igualar el acceso a los derechos, a los servicios, a la mejor ciencia, a la mejor medicina para todos, y así no solamente estaremos ayudando a estas personas que vienen de estos países que están más marginadas, que son más vulnerables, sino que nos estaremos ayudando a todos. Y además, solamente haciendo eso, podremos intentar evitar que en estos países el VIH siga siendo una enfermedad mortal y poco a poco podríamos hacer que pudiera ser una enfermedad ya infección crónica como está ocurriendo en España, en Europa, en Estados Unidos y en zonas que tienen acceso al tratamiento, acceso a un buen diagnóstico y en alguna monitorización. Y, por supuesto, reducir las desigualdades sociales por edad, por género, por minorías étnicas, por grupo de riesgo. O sea, esto cada vez tiene que ir a atender al estigma cero, que es lo que quiere el SIDA, y todo el mundo tenemos que trabajar en esa dirección. Y para esto se necesita dinero, como para todo. Y se sabe realmente que esto no va a ser barato. De hecho, se han invertido ya, según la situación, los datos de NUSIDA, en 2003 se habían invertido ya más de casi 20.000 millones de dólares en salud en estos países de bajos y medios ingresos, pero si queremos alcanzar los objetivos de NUSIDA en 2030, habría que invertir 10.000 millones de dólares más. Esto es muchísimo, pero lo tienen bien estudiado, ¿eh? Han hecho una guía donde dicen exactamente, planifican perfectamente y justifican cómo con el aumento de la inversión en VIH se lograría llegar a los objetivos en 2030. Han dado muchas pinceladas, os animo a descargaros este documento de este año, donde va todo desde prevención
prevención, servicios integrales a la comunidad, integración de la sociedad, monitorización, diagnóstico, implican un amplio rango de actividades y de medidas para lograr que con una buena inversión el VIH pueda bajar mucho de nivel en los próximos años. Y por tanto, y luego también el otro punto que yo creo que es esencial es desarrollar nuevas técnicas moleculares, tanto cuali como cuantitativas, que sean point of care, que sean rápidas, sencillas, baratas, desechables y ultrasensibles, que permitan no solamente un diagnóstico precoz, sino cuantificar hasta una partícula viral y que un único test point of care rápido, muy baratito, tipo point of care de lateral flow, pudiera ser capaz de monitorizar tanto a niños, bebés como a adultos de cualquier edad en un único test y aparte poder detectar todas las variantes del VIH. Esto no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer con ayuda de las nuevas nanotecnologías que nos van a permitir detectar al virus en estos 10 primeros días y con nuevos biosensores y nuevas detecciones que por ahora no están en el mercado, pero que esperamos poco a poco ir y pudiendo implementar, desarrollar para poder implementar en un futuro en estas comunidades que más lo necesitan. ¿Y por qué son importantes desde mi punto de vista? Porque tendríamos que lograr detectar un solo virión para detectar todas las fases, desde el comportamiento de riesgo, para poder detectarlo lo antes posible, hacerlo con poquito volumen de sangre para que tanto lo pudiéramos emplear en personas adultas como en neonatos de bajo peso, poder también ser el único test para cualquier edad y no tener que decir test serológico para adultos mayores de 18 y mayores de 18 meses, test moleculares, no, que fuera una técnica que confirmara directamente, no necesitara técnicas de confirmación, sino que directamente confirmara en todas las edades el virus, incluso que pudiera ser tan fácil de usar que pudiera llegarse a poblaciones vulnerables, móviles, en cualquier país del mundo, detectando cualquier variante viral y que no solamente fuera importante en esos entornos, sino en situaciones de emergencia como en situaciones de urgencias, trasplantes o unidades móviles. Todo esto priorizando bajo coste, simplicidad, sobre todo que fueran unas pruebas de flujo lateral, como parecen así, que evitáramos comprar los materiales, los termocicladores para hacer la detección molecular, como el GeneSpert, que no deja de ser una máquina que hay que comprar, sino que fuera barato y sencillo. Por tanto, una reflexión final sería ya, hay que frenar el SIDA con más concienciación, más prevención y, sobre todo, más inversión. Con nuevas técnicas point of care para cuantificar, para detectar al virus, tanto sea diagnósticos y cuantitativas, que sean baratas, sencillas, hay que investigar para la acción, hay que evitar estigmatizar al paciente y promover el liderazgo comunitario y la implicación de los propios pacientes en todos estos programas para cortar el VIH, y todo esto no se puede hacer sin una voluntad política solidaria y sobre todo, intentar que lo que se tenga llegue a todos para que tanto no podamos decir que haya ni una persona sin diagnóstico, sin tratamiento y sin control de la viremia en los tiempos que tenemos y que corre ahora con buenos tratamientos y con buenas técnicas. Así que es el tiempo de actuar. Yo os animo a todo el mundo que desde vuestra pequeña área de acción hagáis algo en el tema de cooperación sanitaria desde vuestra investigación. Y nada, solamente quería agradeceros vuestra atención y nada, animaros a contribuir con vuestro trabajo, como ya lo hacéis, a que el VIH se pueda erradicar o disminuir al mínimo en los próximos años. Muchísimas gracias.